Hay historias que desafían la lógica, relatos que no pueden explicarse con la ciencia y que, cuando los escuchamos, nos dejan con una sola sensación: miedo. Este es el caso de Carlos Mirabel, un hombre que una noche cualquiera salió de casa y desapareció. No hubo testigos, no hubo pistas, solo un vacío que duró 40 años. Carlos fue un hombre común, buen esposo y un padre amoroso. No era del tipo de personas que se metía en problemas y siempre tuvo una comunicación abierta y constante con su esposa. Pero lo que le ocurrió a los 35 años es algo que nadie ha podido explicar. Acompáñanos en esta historia, porque quizás, al final, descubras que hay cosas en este mundo que nunca debieron ser vistas. Carlos vivía en un pequeño barrio de Buenos Aires con su esposa Dolores y sus 2 hijos pequeños. Trabajaba en una fábrica y llevaba una vida sin sobresaltos. El 13 de agosto de 1920, después de cenar, decidió salir a comprar tabaco. Su esposa le preguntó si no era muy tarde, pero él solo sonrió y dijo: «No tardo, amor. Solo es una cuadra». Dolores lo vio salir por la puerta, sin saber que esa sería la última vez que vería a su esposo en 40 años. Carlos caminó despacio por la acera, cruzó la esquina y desapareció. No hubo testigos, nadie escuchó nada. Era una noche común, no hubo tormentas ni nada extraño. Él simplemente desapareció. Era como si el mundo se lo hubiera tragado. Dolores, al ver que no regresaba, salió a buscarlo. Fue hasta la tienda donde siempre compraba tabaco, pero el dueño le dijo que Carlos nunca había llegado. Así que ambos, alarmados, salieron a buscarlo por las calles cercanas. Varios vecinos se unieron a la búsqueda. No era nada común, no eran épocas donde se hablara de secuestros, de robos y mucho menos de abducciones extraterrestres. Así que todos los vecinos estaban conmocionados buscando a Carlos. Con el paso de las horas, no hubo más remedio que avisar a las autoridades. La policía investigó, se organizaron búsquedas por todo el barrio y más allá de la ciudad. Buscaron en los parques, en las alcantarillas, en la estación de tren y en la de autobuses, pero no había rastro de él, por ningún lugar. Con el paso de los días, y sin rastro del paradero de Carlos, la policía ya hablaba de encontrar el cuerpo, se pensaba en lo peor, pero seguían sin una sola pista. Dolores lloraba cada noche, le aterraba la idea de que en cualquier momento, le avisaran que lo habían encontrado y rogaba a Dios porque Carlos apareciera con vida. Pero nada, nunca se supo nada. Con el tiempo, la gente dejó de buscarlo. Los años pasaron y Carlos Mirabel se convirtió en un triste y doloroso recuerdo para Dolores y sus hijos. La gente ya tenía sus propias historias, algunos decían que se fugó con la amante, otros que cayó en una coladera de donde jamás logró salir y unos más dramáticos, sostenían que fue algo demoníaco. Sin embargo, los años pasaron y nadie volvió a saber nada de Carlos hasta que, 40 años después, la puerta de su casa volvió a abrirse. Dolores ya era una anciana. Sus hijos, que apenas eran niños cuando su padre desapareció, ahora tenían más de 40 años. Pero esa noche, alguien llamó a la puerta. Dolores, con dificultad, se levantó de su sillón y abrió. Su corazón casi se detuvo. No podía creer lo que veía. Primero pensó que estaba soñando, o que alguien le hacía una terrible broma.
no era capaz de formular palabra alguna. Sus manos comenzaron a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, incluso pensó que ella había muerto, pues nada parecía real en aquellos momentos. Allí, de pie en el umbral, estaba Carlos Mirabel, mirándola fijamente, con una cara que transmitía miedo y asombro. Él tampoco entendía nada y trataba de comprender lo que veía. Sabía bien que aquella anciana era Dolores, el amor de su vida. Pero, ¿por qué estaba tan envejecida? Dolores pensaba lo mismo, sabía bien que era Carlos, pero no había envejecido ni un solo día. Su rostro seguía igual que en 1920. Vestía la misma ropa, con el cabello bien peinado y el bigote perfectamente arreglado. Carlos, titubeante y tratando de entender lo que ocurría, solo dijo tímidamente: ¿Eres tú, Dolores? Buenas noches, mi amor, dijo con una sonrisa nerviosa. No entiendo nada. ¿Por qué has envejecido tanto y por qué me miras así? Dolores sintió que el mundo se le iba. Aquel no podía ser su esposo. Habían pasado 40 años. Sus hijos se acercaron sin poder creerlo. Ellos eran mayores que su propio padre. Carlos, en cambio, no entendía lo que estaba pasando. Para él, solo habían pasado unos minutos desde que salió a comprar tabaco. Con lágrimas en los ojos siguió preguntando: ¿Dónde está la tienda? Está todo cambiado. ¿Por qué la casa y la calle parecen otras? ¿Y mis hijos? No los escucho. Sus hijos rompieron en llanto en ese momento. Sabían bien que era su padre, pero tampoco lograban entender nada de lo que estaba ocurriendo. Dolores, amorosa como siempre, le dijo: ven, amor, espera, que todo debe tener una explicación. Pasa y conversemos. Pasaron un largo tiempo dando explicaciones, pero nadie lograba entender qué había ocurrido. La policía fue llamada más tarde, y lo más extraño fue que su identificación aún era válida. Su foto era la misma de hace 40 años. No había envejecido ni un solo día. Los doctores lo examinaron. Su estado físico era el de un hombre de 35 años, sin ninguna anomalía. Pero Carlos no recordaba nada. No sabía dónde había estado, no recordaba haber visto nada extraño. Solo recordaba caminar y luego estar en la puerta de su casa. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él. Carlos y Dolores, aun con la enorme diferencia de edad que ahora tenían, decidieron volver a vivir juntos. No entendían qué había ocurrido, pero se necesitaban más que nunca. Con el tiempo, comenzaron los síntomas extraños. Carlos despertaba en las noches, sudando frío. Hablaba en un idioma que nadie reconocía. A veces, Dolores lo encontraba gritando entre sueños, algunas otras, lo encontraba de pie en el jardín, mirando el cielo, con lágrimas en los ojos. Ya vienen por mí, susurraba. Ellos vienen por mí. Pero cuando le preguntaban quiénes, no sabía responder. Solo mostraba miedo y ansiedad al mirar el cielo por las noches. Así, pasaron algunos años hasta que un día, desapareció de nuevo. Carlos Mirabel desapareció por segunda vez en 1962. Otra vez, no hubo rastros. No hubo testigos. Su familia esperó, pero él nunca regresó. Era como si el tiempo lo hubiera llamado de vuelta.
Los investigadores que estudiaron el caso no pudieron encontrar una explicación. Algunos dicen que viajó en el tiempo. Otros creen que fue llevado por algo, y que cuando lo devolvieron, entendieron que ya no pertenecía a esta época y no podía quedarse allí. Lo único seguro es que Carlos Mirabel fue un hombre que desafió el tiempo y la lógica que conocemos. Y quizás, algún día, vuelva a aparecer. ¿Qué crees que le ocurrió a Carlos Mirabel? ¿Fue un viajero del tiempo? ¿O estuvo atrapado en un lugar del que nunca debió regresar? Soy Humus. Y esta fue la historia de hoy. Déjanos tu teoría en los comentarios. Pero recuerda, si alguna vez alguien desaparece y regresa sin haber cambiado, no hagas preguntas, porque quizás ya no sea la misma persona.